Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Ah, Vamos a ver si este micrófono trabaja bien conmigo hoy, porque casi siempre que lo uso, este micrófono que hay aquí, me empieza a gritar antes de yo comenzar el sermón, así que vamos a ver si funciona. Si no suena bien, ustedes me dejan saber, ¿ok? Vamos a comenzar hoy con una pregunta. Le tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han sentido la presión de encajar en el mundo o la cultura que les rodea? Tal vez fue en la escuela o en el trabajo o incluso entre amigos. El deseo de pertenecer puede empujarnos a tomar decisiones que no están alineadas con quienes somos o lo que creemos. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, en high school, el estilo popular era usar los pantalones caídos, que en inglés se le dicen sagging your pants. Para quienes no lo saben, es cuando usas los pantalones lo suficientemente bajos como para que se vea el boxer, los calzoncillos, por detrás. Además, se usaba una talla más grande, así que tienes que sostenerlo con una mano en la cintura para que no se te cayeran. No era muy práctico ni tenía mucho sentido, pero en ese momento era lo que todo el mundo hacía. Honestamente, a mí nunca me gustaba ese estilo, pero no quería ser diferente a los demás para que no se burlaran de mí. Sin embargo, sabía que mis padres nunca me dejarían salir de la casa con la ropa interior visible. Así que formé un plan. Estoy mirando allá a ver si mi madre vino hoy, no creo que vino, así que voy a seguir con el cuento. Convencí a mi mamá de comprarme unos pantalones más grandes porque los que yo tenía se sentían muy apretados, muy incómodos, pero eso era mentira. Por la mañana lo usaba de manera normal hasta que me dejaban en la escuela y tan pronto como entraba, me desabrochaba el cinturón y lo usaba caído. Ni siquiera sé si alguien en la escuela se había dado cuenta de cómo yo llevaba mis pantalones o si le importaban. En realidad no hacía mucho más que dificultar cargar mis libros, porque siempre tenía que usar una mano para cargar los libros y otra para agarrarme el pantalón para que no se me cayera. Lo único que me importaba en ese momento era que sentía que formaba parte del grupo, completamente indistinguible de la cultura que me rodeaba. Y a menudo, hermanos, a menudo le damos mucha importancia a conformarnos con el mundo que nos rodea. Ya sea porque queremos sentirnos aceptados, amados o como parte de algo más grande que nosotros. Pero los cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a ser diferentes. Debido a la inmesurable gracia que Dios nos ha otorgado, estamos llamados a vivir una vida de total entrega y transformación. En eso encontramos la verdadera aceptación en la familia eterna de Jesucristo. Y este estilo de vida transformador implica 3 pasos que voy a compartir con ustedes hoy. Primero, tenemos que ser un sacrificio vivo. Segundo, tenemos que rechazar la conformidad. Y tercero, tenemos que ser transformados. Voy a explicar estos 3 pasos en detalles en el sermón de hoy, pero primero vamos a pasar al pasaje principal de hoy, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Lo vamos a poner en la pantalla ya, si quiere pueden seguir en sus Biblias. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Dios,
Gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra juntos hoy en día. Te pido que abras nuestras mentes para que podamos entender tu mensaje y nuestros corazones para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros y nos llene de tu sabiduría. Pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de analizar ese pasaje, quiero hablar un poco sobre el contexto donde se encuentra ese pasaje de la Biblia, en Romanos capítulo 12. Como muchos saben, la carta de Pablo a los romanos es uno de los escritos más largos y significativos del hombre que antes se conocía como Saulo de Tarso. Era un rabino judío que pertenecía a un grupo llamado los fariseos. Era apasionado y devoto a la Torá, la ley hebrea, y a las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero un día tuvo un encuentro milagroso con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, algo así como un representante oficial para las personas que no eran judíos, también llamados gentiles en la Biblia. Así que comenzó a usar su nombre romano, Pablo, y viajó por todo el antiguo imperio romano contándoles a las personas acerca del Rey Jesús resucitado y formando a sus seguidores en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Pablo ocasionalmente escribía cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarlas a desarrollar su fe y responder preguntas. Y el libro de Romanos es una de esas cartas. De hecho, fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia de Roma había existido por algún tiempo y que estaba formada de seguidores judíos y gentiles de Jesús. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos de los judíos de Roma. Luego, unos 5 años después, todos esos judíos, incluidos los seguidores de Jesús, tuvieron permiso de regresar. Y cuando lo hicieron, encontraron una iglesia que se había vuelto muy gentil en costumbres y prácticas, lo que creó mucha tensión. Cuando Pablo llegó, la iglesia romana estaba dividida. Las personas no se ponían de acuerdo sobre cómo seguir a Jesús y debatían si los cristianos gentiles debían guardar el sábado o si deben de ser circuncidados, etc. Pablo escribió esta carta porque quería que esta iglesia dividida estuviera unificada y educada en la teología y doctrina cristiana correcta. Por supuesto, Pablo escribió cartas a muchas iglesias y él desarrolló un patrón de comenzar una sección doctrinal sólida y luego seguir con exhortaciones de la vida cristiana. En los primeros 11 capítulos de su carta a los romanos, describe las muchas maneras en que Dios había sido misericordioso con ellos. Justificación del pecado y la culpa, fueron puestos bajo la gracia y no bajo la ley. Él dio su Espíritu Santo para vivir en ellos y mucho más. Ahora en el capítulo 12, que vamos a leer hoy, Pablo cambia su carta para enseñarles cómo reflejar y vivir esa gracia. Pablo ruega a los cristianos que vivan de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Su primera instrucción se encuentra en el versículo 1 que acabamos de leer y vamos a leer de nuevo. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Observa cómo comienza Pablo rogando a las personas de la iglesia en Roma a vivir de cierta manera. Esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios tiene todo el derecho y poder para obligarnos a hacer lo que Él quiera. Pero en lugar de eso nos llama a tomar una decisión sobre cómo vivimos para Él. Y nos llama a hacer esto. Nos llama a hacer esto tomando en cuenta la misericordia de Dios. Eso significa que debemos recordar todas las maneras en que Dios ha sido misericordioso con nosotros.
algo que Pablo describe en los primeros 11 capítulos y que mencioné brevemente anteriormente. Y usar eso como inspiración y motivación para que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Recuerda, Pablo solía ser un rabino y estaba muy apasionado por la ley de Moisés. Entendía que los cristianos judíos en la iglesia de Roma tenían la misma alta estima por la ley, incluidos los sacrificios de animales vivos ofrecidos a Dios. Pero aquí Pablo les pide que ofrezcan sus propios cuerpos como sacrificio vivo. En 1 Corintios capítulo 6, 20 encontramos que dice: fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y esto no se refiere solo a sus cuerpos físicos, hermanos, sino a todo lo que vive en el cuerpo. O sea, el espíritu, el alma, la carne, la mente y el corazón. Dios, hermanos, Dios lo quiere todo. Dios quiere todo de ti. Esto es una imagen impactante para las personas de este tiempo. Tanto los judíos como los paganos sabían de primera mano que el sacrificio consistía en dar algo puro y valioso a Dios. No pensaban en presentar sus propios cuerpos porque el cuerpo humano era considerado impuro y poco espiritual. Pero el cuerpo no solo es importante para Dios, sino que Pablo dice que el cuerpo es santo y agradable a Dios. ¿Puedes creer eso? Sus cuerpos, nuestros cuerpos, sus cuerpos, nuestros cuerpos, el cuerpo de todos nosotros son considerados un sacrificio santo y agradable a Dios. Esto es importante considerando que el Antiguo Testamento, cada sacrificio tenía que ser santo y aceptable para Dios. Miremos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 10, que dice: si alguien ofrece un holocausto, un sacrificio de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Así que el sacrificio tiene que ser algo sin defectos. ¿Nosotros somos personas sin defectos? No creo. Y si te lo crees, tienes un problema. Miremos también a Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21, que dice: si alguno de esos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás en sacrificio al Señor tu Dios. Así que Dios tenía un estándar que tenían que seguir para poder dar un sacrificio a Él. Y este concepto de dar lo mejor de nosotros como una ofrenda a Dios existe desde el tiempo de la creación. Específicamente en Génesis capítulo 4, con la historia de Caín y Abel. Como muchos saben, Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Ambos trabajaban en el campo y ofrecían sacrificios a Dios. Caín, un agricultor, ofreció lo que podemos inferir eran frutos de calidad inferior. Mientras que Abel, un pastor, presentó las mejores porciones de sus animales. La Biblia dice que presentó las partes más gordas de algunos de sus primogénitos. Aquellos que aman al tocino y el chicharrón como yo, entienden qué bueno es la parte gorda de un animal. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque venía de un corazón de fe y devoción, pero rechazó la de Caín porque carecía de sinceridad y verdadera adoración. Por supuesto, como ustedes saben, como muchos saben, Caín se llenó de celos, lo que lo llevó a matar a su hermano, que resultó en el primer asesinato. Pero el punto que quiero destacar es que Dios siempre mira la intención del corazón. Y si tus intenciones son realmente adorar a Dios y seguir a Cristo, hermanos, entonces dará lo mejor de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Amén. Bien, pero ¿qué significa dar lo mejor de ti? ¿Cómo lo haces cuando todo a tu alrededor parece sacar lo peor de ti? ¿Cómo puedes presentarte como un sacrificio santo y agradable? Bueno, la primera parte de versículo 2
de Romanos capítulo 12 nos dice, no se amolden al mundo actual. De nuevo, no se amolden al mundo actual. Y paramos ahí. El inicio de este versículo nos advierte que el mundo intentará moldarnos o conformarnos a su patrón impío. Y ese proceso debe de ser resistido. Pero el mundo al que Pablo se refiere no es la tierra física, sino los sistemas y patrones caídos y pecaminosos que dominan nuestra sociedad humana. La cultura popular y las formas de pensar que están en rebelión contra Cristo y contra Dios. Miremos 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, que describe algunos de estos patrones y nos advierte a rechazarlos. 15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estos son términos poderosos, pero creo que necesitan clarificación. Podemos describirlo usando el pecado de Eva en el jardín del Edén como ejemplo. Primero, Eva comió del fruto prohibido cuando vio el árbol era bueno para comer. Pensó en lo delicioso que era el fruto, cómo satisfaría su cuerpo. Eva persiguió los deseos o el deseo de la carne. Segundo, Eva comió del fruto prohibido cuando vio que el fruto era agradable a sus ojos. Observó lo hermoso y deseable que era y complació su sentido artístico. Eva persiguió la codicia de los ojos. Y finalmente, Eva comió del fruto prohibido cuando creyó que le haría sabia. Qué inteligente le haría el fruto. ¿Cómo la admiraría su esposo? Me imagino que pensó. Eva persiguió la arrogancia de la vida. Practicar estas cosas, hermanos, estas cosas mundanas, es conformarse a los patrones del mundo. Y el mismo Jesús nos advierte sobre los peligros de estas influencias mundanas en Mateo capítulo 6, versículo 24, que dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la misma vez a Dios no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora bien, esto no significa que debemos ignorar todo lo que sucede en el mundo y lo que nos rodea y vivir aislados. Todo lo contrario. En Juan capítulo 17, versículos 14 a 16, Jesús oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero no fueran del mundo. 14 dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese es Jesús que está hablando. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Nosotros no somos del mundo, como tampoco lo es Jesús. Lamentablemente, muchas veces el proceso de convertirse en persona del mundo se produce de forma sutil. A menudo a través de la presión de los compañeros, que en inglés se dice peer pressure, la influencia de los medios de comunicación como Instagram, como Facebook, y las normas sociales que fomentan el compromiso. Como seres humanos, somos susceptibles a seguir las tendencias y los patrones del mundo que nos rodean. Consideren conmigo las interacciones de Jesús con los marginados de la sociedad, recaudadores de impuestos, pecadores y desfavorecidos. Jesús rompió normas sociales
al comer con recaudadores de impuestos como Mateo y a hablar con la mujer samaritana en el pozo. Estas acciones sorprendieron a los élites de la élite religiosa, pero demostraron que el amor y la gracia de Dios se extiende a todos. Al negarse a conformarse con las expectativas de la sociedad, Jesús nos mostró la importancia de vivir según el estándar superior de Dios. Hermanos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser diferentes. Rechazar la conformidad significa elegir los estándares de Dios por encima de las normas culturales, incluso cuando sea incómodo o impopular. Al considerar la importancia de rechazar la conformidad, surge naturalmente la pregunta, ¿cuál es la alternativa? Si no debemos ser moldeados por el mundo, entonces ¿cómo debemos ser moldeados? Esto nos lleva a la siguiente instrucción de Pablo y seguimos en el versículo 2. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se dieron cuenta que esto es todo lo opuesto a conformarse al mundo. La batalla entre conformarse al mundo y ser transformados ocurre dentro de la mente del creyente. Los cristianos deben pensar de manera diferente. El problema con muchos cristianos es que viven su vida basada en los sentimientos o están preocupados únicamente por sus acciones. La vida basada en los sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué siento acerca de mi trabajo? ¿Qué siento acerca de mi esposa o de mi esposo? ¿Qué siento acerca de la adoración o el predicador de hoy? Esta vida basada en los sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. También la vida basada en acciones dice, no me hables de teología, solo dime qué hacer. Dame los 4 puntos para hacer esto y dame las 7 claves para hacer aquello. Esta vida basada en las acciones nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque también ignora la renovación de la mente. Dios nunca está en contra de los principios, de los sentimientos y las acciones. Quiero ser muy claro. Es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados y nos manda a ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos completamente insuficientes para la vida cristiana. Las primeras preguntas no deben de ser cómo me siento o qué debo hacer, hermanos. Más bien debe de ser qué es verdad aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí la palabra de Dios, en este versículo, nos dice que tenemos que ser transformados. Esta es la palabra griega antigua que se dice metamorfó. Díganlo conmigo. Metamorfó. Que describe una metamorfosis o un cambio profundo en la naturaleza de una persona o cosa. De una cosa o una persona. No una persona jocosa. De una persona o cosa. Para los animales es el proceso de transformación de una forma inmadura a una forma adulta en 2 o más etapas distintas. La misma palabra se usa para describir a Jesús en su transfiguración en el libro de Marcos. O sea, esta es una transformación gloriosa. Y el único otro lugar donde Pablo utiliza esta palabra de metamorfó, transformados, es en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes ocurre cuando contemplamos el rostro de Dios, pasando tiempo en su gloria. No es algo que logramos por pura fuerza de voluntad, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esta renovación sucede cuando nos sumergimos a la palabra de Dios y cuando dedicamos tiempo a la oración
y permitimos que su espíritu moldee nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y el resultado de esto es de la transformación es claridad. Cuando nuestras mentes son renovadas, podemos discernir la voluntad de Dios, como dice el versículo. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Su voluntad se describe como buena, agradable y perfecta. No es un misterio que necesitamos resolver, hermanos, sino un camino que caminamos mientras permitimos que Dios nos guíe. Y a medida que somos transformados por dentro, la evidencia es clara por fuera, ya que otros pueden ver cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a través de tu vida, a través de nuestras vidas. Piensen conmigo en una oruga convirtiéndose en una mariposa. La oruga pasa su vida arrastrándose por el suelo, ¿verdad? Limitada en movimiento y perspectiva. Pero cuando entra en el capullo, ocurre una transformación. A través de un proceso que no puede controlar, emerge como una mariposa, libre para volar, con una forma de vida completamente nueva y distinta a lo que tenía antes. Hermanos, de manera similar, cuando permitimos que Dios renueve nuestras mentes, experimentamos una transformación que cambia cómo vemos el mundo y vivamos su voluntad. Al igual que la mariposa nunca puede volver a su antigua forma de vida, un creyente verdaderamente transformado no puede regresar a los patrones de este mundo. O sea que hay un cambio distinto y permanente en nuestras vidas. Debe de haber un cambio distinto y permanente en nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes. A la luz de la abundante misericordia de Dios, estamos llamados a vivir una vida de total entrega y transformación. Para resumir, este estilo de vida transformador implica 3 pasos claves que vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 12 de Romanos. Primero, tenemos que ser un sacrificio vivo, ¿verdad? Tenemos que ofrecer lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y también de nuestra carne. Una entrega total al Señor. También tenemos que rechazar la conformidad, negarnos a ser moldeados por por el mundo y por las cosas del mundo, y permitir que nos moldee la palabra de Dios. También tenemos que ser transformados, permitir que Dios renueve nuestras mentes y nos muestre su voluntad, pasar por una metamorfosis o una transformación como hacen las mariposas. Y hermanos, esta semana yo quiero que tomen un tiempo para reflexionar sobre lo que significa vivir una vida santa y agradable a Dios. Quiero que se comprometan a entregar cada área de su vida a Él. Resiste la tentación de seguir a la multitud e intencionalmente buscar prácticas que renueve tu mente. Cuando lo hagas, experimentarás la alegría de caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Esto es un llamado. Yo creo que esto es un llamado para ustedes, que viene desde nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente para los que no han experimentado su amor, pero también para los que han experimentado y le han dado la espalda. Para los que se preguntan cada día, ¿por qué yo no siento la presencia de Dios en mi vida? Algo ha cambiado y no sé qué ha pasado. Esto es un llamado, esto es un desafío para que ustedes de verdad se enfoquen, se comprometan esta semana a cambiar su estilo de vida, a cambiar su forma de vivir, a cambiar sus influencias,
y poner a Dios en ese puesto que Él se merece en sus vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos por tu palabra y por el desafío de vivir una vida transformada por tu Espíritu. Ayúdanos a ofrecerte todo nuestro ser cada día y a resistir el llamado del mundo y a abrazar la renovación que tú traes. Enséñanos a discernir tu voluntad y a caminar fielmente con ella. Que nuestras vidas, Señor, reflejen tu amor y gracia, atrayendo a otros a conocerte. Nos rendimos completamente a ti, confiando en tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre que sobre todo nombre, oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie conmigo.